Hola, mi nombre es Robert Daquet y hoy me toca exponer fundamentos de normatividad en la actividad 1 de la unidad 1. El tema principal es la ley de ingresos. Esta ley de ingresos que veremos tendrá 4 subtemas. Uno es finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Bien, hablaremos de la ley de ingresos. Esta ley es la que propone el presidente de la República. En él se explica de dónde sale el dinero para cubrir los gastos del gobierno. Pero este gasto, ¿de dónde sale? Pues este sale de los impuestos que pagas y que pagamos todos, es decir, entre los empleados y entre las empresas. Hay varias formas de recaudar los impuestos, como son de las empresas y trabajadores en la compra de algo, en la venta del petróleo, en el pago por derechos de explotación de los recursos, en el aumento de la deuda. Esta ley es aprobada en la Cámara de Diputados y del Senado y se pueden notar estimaciones que son de tipo de cambio, precio de barril del petróleo, tasas de intereses y estimación del PIB. En las finanzas públicas, aunque no parezca, esta está enlazada directamente con las empresas, ya que es a través de ella que se constituye la actividad económica del Estado, mismas que a su vez funcionan como un mecanismo, ya que ellas generan el empleo, la redistribución del ingreso o la renta nacional. Esta finanza pública tiene dos procesos. Una, la captación de ingresos, que es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y dos, la realización de gastos o egresos para mantener en función sus organismos, así como invertir en obras públicas y desarrollo social o en las empresas estatales. Captación de ingresos. Los ingresos tributarios son impuestos y estos pasan a ser obligación que fija el Estado para las personas físicas o morales que son económicamente activas, y esto es derivado de sus ingresos, ya sea por sueldo, por comprar bienes de consumo, actividades o giros comerciales. Los impuestos tributarios se dividen en dos: en los directos, que son como el ISR, ya que esos son directamente descontados en la nómina de los empleados, por poner un ejemplo, y los indirectos, que son el impuesto adicional al comprar productos de consumo o de servicios, mejor conocido como el IVA o el impuesto de valor agregado. Se puede decir que finalmente en las finanzas públicas se refleja la forma en la que se captan y cómo se invierten los recursos nacionales, que son representados por los impuestos, los cuales son generados por las empresas y por los trabajadores. Política fiscal. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿quién regula y estructura las finanzas públicas de la manera correcta? Es decir, ¿quién es el responsable de que haya desarrollo y equilibrio económico en la nación? Pues el país cuenta con una herramienta importante llamada política fiscal y se apoya con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Esta política se encarga de tres cosas: estudiar el presupuesto del Estado, analizar la recaudación tributaria y analizar el gasto público. La política fiscal afecta nuestra vida cotidiana, esto ya sea de manera positiva o negativa, es decir, para que la ciudadanía disfrute de una vida plena, hablando positivamente, se deben promover tres cosas y se le llaman pilares. Estos son: 1. Lograr empleos suficientes y un crecimiento económico sostenible. 2. Construir condiciones de igualdad y equidad entre las personas. Y 3. Hacer que las instituciones funcionen con efectividad. Es por eso que la herramienta fiscal es una herramienta para el desarrollo y es la única que modifica los gastos y los impuestos públicos para controlar la inflación y el tipo de cambio. Política monetaria. Bien, la política monetaria está enlazada con la política fiscal. Esta política se encarga de controlar cuánto dinero hay en circulación y controlar las tasas de intereses. También se encarga de regular la inflación a un 3% como meta en este país. Esta es autónoma, es decir, el gobierno no puede intervenir en ella. La política monetaria puede ser de dos maneras. 1. Expansiva. Mayor oferta monetaria, es decir, hay más dinero en circulación, mayores transacciones, la tasa de interés reduce igual que la inflación,
Esto activa la función de la política fiscal. Y la restrictiva, que es la desaceleración económica, aumento de tasas de intereses, incertidumbre económica, bajo flujo de dinero, que por lo tanto hace que haga fugas de capitales. Política de gasto público. Bien, ya establecida la política fiscal, ya se puede dar pie a la política de gasto público, y este está respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación y es aprobada por la Cámara de Diputados conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Este se encarga de programar y proyectar los egresos para las dependencias como son los tres poderes, el Ejecutivo y sus secretarías de Estado, donde vienen los gastos de capital o de inversión, el Legislativo y el Judicial, y el otro es los ramos generales, como son Seguridad Social, Deuda Pública, Desarrollo, órganos electorales, etc. La política de gasto público proyecta y programa los egresos y cantidades emitidas para cumplir con las actividades nacionales y está regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública y es representada por un presupuesto federal y Ley de Ingresos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que se encarga de emitir un documento de recaudaciones en donde se establecen los ingresos esperados para el siguiente año fiscal y es aprobado por la Cámara del Congreso y se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación para el siguiente año y se publica en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de la Ley de Egresos, la Secretaría emite un documento de los gastos estimados, ese también se aprueba y se convierte en la Ley de Egresos de la Federación, mismo que será el presupuesto con el que se realizará el gasto público. En conclusión, podemos observar que los impuestos como son el impuesto de valor agregado, IVA, el impuesto sobre renta, ISR, impuestos sobre automóviles nuevos, aranceles, tenencias, entre otros, son ejemplos de algunos impuestos de nuestro país y son importantes, ya que estos son el sustento y lo que mantiene y logra que se dé un desarrollo en nuestro país. Es ahí de la importancia de que sean aportados de manera puntual. Gracias.